¿Qué son realmente las heridas de la infancia y por qué todos las tenemos? Son aprendizajes que se fijan en nuestra memoria y que pueden ser más fuertes o menos fuertes, no dependiendo del evento, sino también de la sensibilidad temperamental que tú tengas. Y si yo tengo la herida de la insuficiencia, entonces mi hijo puede tener la herida de la insuficiencia. Por eso yo tengo la herida de la insuficiencia y me veo a mí mismo como que me faltan 20 centavos para el dólar siempre. Como que el tiempo es un recurso no renovable, como que la vida es un esfuerzo y una lucha constante. Así miro a mi hijo. Y si yo sé que lo peor de la vida es equivocarse y fracasar, y para evitarle el mal hago de todo, termino tratándolo como alguien que le faltan 20 centavos para el dólar, y efectivamente sin querer desde nuestra mirada le vamos armando esa heridita. Hola familia, bienvenidos a un episodio nuevo en su podcast Criar con Sentido. Hoy tengo el gusto de estar con este invitado muy especial con quien yo también he estado estudiando y la verdad es que es un honor tenerte aquí, Efren. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Monse, buena invitación, feliz. Y Efren, queremos preguntarte algo. Algunas preguntas las hice también con las mamás con las que compartimos en Mindful Mamas y te queremos preguntar, ¿qué son realmente las heridas de la infancia y por qué todos las tenemos? ¿Es esto cierto? Mira, todos, no me atrevería tanto, ¿no? Pero básicamente son aprendizajes. Las heridas no quiere decir que se dieron eventos traumáticos severos o que pasaron cosas atroces. No. Son aprendizajes que se fijan en nuestra memoria y que pueden ser más fuertes o menos fuertes, no dependiendo del evento, sino también de la sensibilidad temperamental que tú tengas. Es decir, hay gritos que se escuchan más fuerte según ciertos oídos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que hace que uno diga, bueno, todos tenemos ciertos aprendizajes que hacen que percibamos como más amenazante, más estresante, más difícil o más complejo algo, ¿no? Y esa es una manera un poco compasiva y tranquila de hablar de algo que podría ser común, y es que todos en la vida pues vamos aprendiendo cómo sobrevivir. Porque a veces como cuando lo ponemos en términos de las heridas de la infancia, todo el mundo piensa, bueno, el que abusaron sexualmente, el que golpearon constantemente, el que lo encerraban y con castigos severos, y eso deja un montón de gente por fuera, y realmente todos tenemos nuestros aprendizajes, Monse. Y si tú dijeras cómo podemos realmente criar a los niños sin herirlos, ¿esto es posible? Y si sí, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como papás? Yo creo que podemos hacerlo cada vez mejor. Creo que podemos aprender cómo cuidarlos más y creo que podemos generar vínculos en donde ellos adquieran lo opuesto a las posibles heridas, pero hay cosas que no vas a poder controlar. Es decir, no siempre vas a poder controlar cómo un niño percibe algo que tú haces. No siempre vas a poder controlar cómo algo que lo impacta en la escuela es manejado por ti, porque a veces no te enteras del todo. No hay un control absoluto para tú garantizar que un hijo no va a tener un aprendizaje que le ponga ciertos miedos en su vida o ciertas dificultades. Lo único que está en tu control es que puedes tomar cursos como los tuyos, pueden ir a capacitaciones, pueden leer por su cuenta y pueden trabajarse a sí mismos de tal forma que en sus propias reacciones como padres no terminen sin querer, porque yo parto siempre del hecho que ningún padre de familia tiene la intención de, pero puede que se produzca sin querer queriendo. Creo que ahí está el margen de control que puedes tener, ¿no? Lo demás hará parte de la vida. Hay cosas a veces que implican lo genético, de niños que van a crecer con un umbral de dolor más bajo, y eso hace que sean más introvertidos
o tengan más aversión al riesgo o les afecte mucho más ciertas cosas que para otros niños no. Y tú no tienes la intención de nada con tus exigencias, pero a veces no sabes que ese niño es más sensible que otros. No lo puedes saber, es casi imposible. Pero pues sí puedes sembrar para que cada vez se sientan desde los factores de protección más sólidos y sanos. Y estas serías, tú hiciste una investigación, ¿cierto? Y ustedes clasificaron en 4 vulnerabilidades, creo que también le llaman, ¿no? Sí. Y las opuestas serían, corrígeme, creo que es insuficiencia, la herida de la insuficiencia, la herida del rechazo, que ahí está la del abandono, ¿cierto? Ajá. La herida del desamor y la herida del desprecio. Muy bien. ¿Saben? Check. Mira, hemos evaluado decenas de miles de personas hoy. O sea, hoy contamos con una base de más de 120,000 adultos que nos ha permitido encontrar algo, y es que habían unas investigaciones que hablaban de ciertas vulnerabilidades detectadas en niños que habían sido adoptados y criados por familias diversas y separados, gemelos separados, y encontraban que había una incidencia biológica o hereditaria en ciertas cosas. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de construir una evaluación que nos permitiera detectar qué de esas sensibilidades existían y corroborar si además en el mundo de habla hispana eso era cierto. Y ahí encontramos 4 grandes grupos. Encontramos el más fuerte de todos, el más grande en la cultura latina. Hace poco evaluamos 47,000 mujeres y el 83.8% de la mujer latina, en México era como el 84.7%, tiene alta la insuficiencia. O sea, es el top. Y ese aprendizaje hace que tú siempre estés sintiéndote evaluada, siempre estés sintiendo que no das la talla, que no das el nivel, que quizás, aunque tengas la experiencia, el estudio, la formación, te faltan 20 centavos para el dólar. Así es que hemos venido investigando esto y corroborando que estas son las 4 grandes sensibilidades comunes en el mundo de habla hispana que coinciden con investigaciones que han hecho lo mismo en otras culturas. Entonces, pareciera, no me atrevería a afirmarlo 100%, pero pareciera que en la mayoría de culturas, por lo menos en Occidente, la insuficiencia, el rechazo, el desamor y el desprecio, incluyendo el abandono en el rechazo y la injusticia en la insuficiencia, son las características de ciertas sensibilidades que terminan haciéndonos más difícil ciertas cosas a lo largo del proceso de crianza. Y si yo tengo la herida de la insuficiencia, entonces mi hijo puede tener la herida de la insuficiencia. Pues mira, hay un colega austriaco que se dedicó muchos años a la personalidad. Él decía que habían 2 reglas en la personalidad que no eran del todo generalizables, pero que era interesante mirarlas. Una era que tratábamos a los demás como muchas veces nos tratamos a nosotros mismos. Y esa regla es un tema para uno de padre. Porque si yo tengo la herida de la insuficiencia y me veo a mí mismo como que me faltan 20 centavos para el dólar siempre, como que el tiempo es un recurso no renovable, como que la vida es un esfuerzo y una lucha constante, así miro a mi hijo. Y si yo tengo esta herida que va acompañada de un mindset, de unas creencias que dicen que equivocarse, fracasar y errar es lo más grave de la vida, yo quiero para mi hijo solo el bien. Y si yo sé que lo peor de la vida es equivocarse y fracasar, yo quiero que mi hijo no se vaya a equivocar y a fracasar. Ahora, que eso no sea verdad es otra cosa, pero yo aquí internamente, yo solamente quiero el bien para mi hijo. Y para evitarle el mal, hago de todo, de todo. Y claro, termino tratándolo como alguien que le faltan 20 centavos para el dólar, y ese niño o esa niña va creciendo sintiendo que le faltan 20 centavos para el dólar, y efectivamente, sin querer, desde nuestra mirada, le vamos armando esa heridita que no tiene que ver con maltrato físico, que no tiene que ver con golpes. No, es solo una mirada que te dice, estás a punto de hacerlo mal. No te esfuerzas.
tienes poca lucha en la vida. Sí, y que quizá en el día a día como mamá se puede ver, comparto mi experiencia, ¿no? Como mis hijos en la mañana se están vistiendo y mi enfoque es el qué les hace falta para estar listos. Entonces, cuando me acerco a ellos, quizá en lugar de entrar desde, oye, mira todo lo que ya hiciste, ya tendiste tu cama, te vestiste Sí, tú no. solito, empieza en el, oye, mi vida, te faltan los Claro. zapatos, oye, mi amor, ya pusiste tu lunch porque Lo no que llenaste falta. esto, ¿no? Lo que falta y el foco está en algo tan sencillo, o sea, no le estoy gritando lo que tú dices, no lo estoy Es amenazando. cotidiano. Exactamente, ¿no? Como el, si no me doy cuenta de que intervengo, miro desde ese lugar, estoy constantemente a que ellos también miren lo que les está haciendo falta y no Tal cual. todo lo que ya han hecho bien, ¿no? Nos educamos en el punto negro de la sábana blanca, Mm. Sí. sin darnos cuenta, porque de verdad no es, a veces uno de papá es muy fuerte con uno y en la herida de la insuficiencia uno se critica muy duro y es muy culposo también, pero no lo hace uno de adrede en términos de voy a hacer que mi hijo sea bien ansioso en la vida y que no pueda disfrutar sus logros porque siempre le falta, no, ese no es el plan, pero pasa. Y si está esto, Efren, ¿cómo lo trabajamos? O sea, tengo esta, ¿qué tip le podrías dar ahorita a los papás? Por ejemplo, si notan que la mayor es la herida de la insuficiencia, suponiendo que se identificaron con alguna de las cosas que dijiste, ¿qué podrían hacer? Hay un trabajo hacia adentro y un trabajo hacia afuera. El trabajo hacia adentro es que tienes que transformar internamente tu sensación de insuficiencia en suficiencia para que te salga natural una mirada apreciativa donde puedes ver lo bueno en el otro. Porque tú puedes morderte la lengua. No voy a hacer más críticas, no voy a andar corrigiendo, no voy a andar controlando, pero telepáticamente te sale esa mirada inquisidora donde le estás diciendo todo lo que no le dijiste verbalmente. Entonces, ese es el camino inicial hacia adentro. Yo como mamá o como papá me transformo, me entreno para poder ver lo bueno, disfrutar los logros, flexibilizarme, que no es lo mismo a volverse mediocre, sino tener un margen de libertad de movimiento. Y hacia afuera, ya es en relación con el pequeñín, en donde tengo que lograr cosas que le permitan adquirir la sensación de suficiencia. Eso quiere decir que por cada interacción donde señalo algo que falta, debería señalar otras cosas que sí están presentes. Debería estar pendiente en que disfrute. Debería estar haciendo ejercicios de flexibilización, como que se valga a pelar las mandarinas con la mano y no lavarse las manos en media hora sin que sea el final del universo. Poder juguetear en donde este niño aprenda que quedar de segundo no es el fin del mundo, quedar de quinto no es el fin del mundo. Que aprenda el disfrute y el goce, que pueda decirse cosas buenas, hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué mi hijo es tan difícil? Es una pregunta que quizá te la has hecho 1000 veces y la respuesta no es lo que crees. No es que en realidad sea difícil, es que tiene un temperamento que tú todavía no terminas de descubrir o de aprender a leer. Y le pones el mismo límite que el sobrino, que lo que ves en el video que dice en Instagram, y eso no funciona. Y ahí piensas, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿O yo soy mala mamá? Sin embargo, no, es que tu hijo no es algo genérico. Yo soy Montserrat Castuera y llevo años ayudando mamás a criar con más claridad, entendiendo primero quién es realmente su hijo. Y es decir, no se trata de generar más estrategias que no funcionan, se trata de ver qué está debajo de la conducta y necesitando la individualidad del niño que tienes frente a ti. Por eso preparé un webinar gratuito, Descubre la verdadera personalidad de tu hijo, en donde vas a entender por qué reacciona como reacciona. Regístrate gratis en el link que aparece aquí. El cupo es limitado. Ven con todas tus dudas reales sobre tu hijo, las vamos a resolver en vivo. No tienes que poder con todo sola. Yo te quiero acompañar. Nos vemos ahí. Lo que pasa es que a veces cuando se entera uno de estas cosas, ya el hijo tiene 30 años y ya ahí no fue y le tocará a él hacerlo para sus hijos. Pero cuando uno tiene niños pequeños y logra verlo, tiene todo el sentido. Y una vez es por amor a otro, es capaz de hacer cosas con uno tremendas. Hay muchas mamás y muchos papás que cuando descubren que esto va a impactar a sus hijos y que ellos van a crecer con el colon inflamado
con bruxismo, con contracturas musculares, y uno dice, yo no quiero eso, yo quiero que ellos disfruten y sean felices. Y si para eso tengo que aprender cosas, uno de mamá o de papá suele hacerlo con más gusto. Sí, son un gran motor, sin duda. Los niños, nuestros hijos son un gran motor para criar con mayor sentido. No criar desde un lugar de perfeccionismo, sino de poder hacerlo mejor, como bien dices. Y ahora, por ejemplo, si yo tengo la herida del rechazo, ¿cómo se va a ver esa dinámica en casa y qué tendría que trabajar? Mira, en la herida del rechazo, todas las heridas tienen unas creencias y tienen unas memorias afectivas, unas sensaciones. En la herida del rechazo sueles sentirte diferente. Sueles sentir como, no sé si el término se usa en México, como un bicho raro. Como si fueras un bicho raro. Y esa herida del rechazo suele tener dos caras. Una donde tienes mucho miedo al abandono y otra en donde tienes mucho miedo a la burla o al no ser querido porque eres visto como alguien que no ostenta esa dignidad, por decirlo de alguna forma. Y eso caracteriza a padres que son o muy dependientes o muy tímidos, o las dos cosas, ¿no? Y en ese camino, interpersonalmente, a veces los niños no se sienten tan queridos, porque a veces hablas poco, como los tímidos, porque te cuesta sonreír o divertirte en público, porque no quieres parecer tonto o cursi, porque ser afectuoso en público con la mirada de otros te hace sentir muy vulnerable. Entonces te cuesta ese contacto. Quizás sientes que no es tan así, porque cuando tú eres muy tímido con tus hijos te sueltas un poco. Vives menos amenaza con ellos porque son tus hijos. Y para ti eso es novedoso. Entonces tú crees que eres el papá más cariñoso del mundo. Pero no es cierto. Solo que para ti eso es, wow, qué cariñoso soy. Pero no es cierto, no es cierto. Entonces los niños sienten la distancia interpersonal, un poquito como esta ley del frío, sin que sea tu intención. Y su repertorio verbal además es más reducido porque poco se habla. Los niños pueden sentir que incomodan, no saben cómo leerte a veces, porque en tus gestos no verbales uno no sabe si está bravo, feliz, contento, porque es como poker face, ¿no? Y cuando te vas por la ruta de la dependencia, que es el otro lado, pues tienes el tema que poner límites para ti va a ser muy difícil. Y todas estas medidas impopulares que uno debe tomar en la crianza, acerca de si el azúcar o no el azúcar, acerca de si el alcohol en la adolescencia o no el alcohol en la adolescencia, acerca de no vas a ir allá, se te convierten en un conflicto interno gigante y los hijos crecen sin los límites adecuados y se vuelven adultos súper inseguros y bueno, pueden aparecer cuentas de cobro o facturas que te trae el no haber hecho la tarea que había que hacer porque tienes mucho miedo de no ser querida. Y con los hijos, si uno no saca ese callito, a uno no lo tienen que querer siempre, aunque duele un montón. Es parte del precio de hacer las cosas bien, tomar ciertas medidas impopulares en casa. Sí, que está de moda justamente el voy a ser la mejor amiga de mi hija, ¿no? Voy a ser el mejor amigo de mi hijo. ¿Qué dices de eso? Locura. Yo siempre cuento esto, que tienes un niño de 12 años que se acerca y te dice, pa, te presento a Carlos Fernando, es mi mejor amigo. Yo sé que tiene 45 años, está un poco grande para mí, pero es mi mejor amigo. De hecho, me invitó a Valle de Bravo este fin de semana para que profundicemos nuestra amistad los dos solos allá. Sí. ¿Lo dejaría uno ir? No, totalmente, claro. Nunca. Imagínense lo ridículo que se ve un viejo de 45 años cuyo mejor amigo tiene 12. Es una persona muy rara, algo le pasa. Si tienes 12 años, tus amigos tienen 13, tienen 11. De hecho, si tienes 12 años y tus amigos tienen 17, eso va mal. Porque hay un universo entero, ¿no? Pero uno tiene la loca idea como padre que si se vuelve el mejor amigo, le van a uno a contar todo. Imagínese la inocencia que puede uno tener. A uno no le van a contar todo. Y está bien que no le cuenten todo. Están construyendo también parte de su intimidad.
Los niños no logran convencerse del todo, no comen cuento tan fácil. Ellos saben que uno es el papá, uno no es el mejor amigo. Le siguen uno la corriente y lo saludan así de puñito y tal, pero ellos saben que uno es el papá. A uno es el que le cuesta no confundirse y creer que puede ser el mejor amigo. Los dejas huérfanos. Ahora tiene hartos amigos, pero él quedó huérfano. A veces crecemos con esa sensación de los papás de uno que a duras penas ese era el saludo. ¿No? Y entonces uno dice, no, yo sí quiero ser el mejor amigo. Y nos fuimos para el otro extremo. Y ningún extremo nos va a funcionar bien. Sí, podemos crear, como dices, desde este lugar cálido, que es donde nos estamos confundiendo, desde este lugar cálido y al mismo tiempo firme, ¿no? Total, Necesitamos ser exacto. la guía, el capitán del barco, porque no puede haber. Yo platico mucho con los papás hay niños que tienen este temperamento más intenso, ¿no? Que hoy le llaman como niños de voluntad muy firme, ¿no? Que quieren, por el temperamento que tienen, como tienen mucha persistencia, ¿no? Entonces quieren hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en un barco pues hay dos capitanes, ¿no? O sea, entonces, no, pues tú tienes que tomar tu rol de líder, de dirigir, bueno, en equipo, ¿no? Con la familia, con la mamá, con el papá, pero no puede haber dos mini líderes ahí queriendo dirigir porque justamente pasa esto. Y sorprenderte con lo maravilloso, porque ese de voluntad férrea es el emprendedor del mañana. Exactamente, exacto. Es súper interesante verlo justo ahí porque sí es una característica muy valiosa cuando crecen, pero chiquititos es... Caminarla. Oye, tienes un líder en potencia, o sea, a ver, ve cómo lo dirigirías, ¿no? ¿Cómo lo Así criarías? es. Y no va a comer azúcar. Ni ver pantalla. Diga lo que diga, exacto. Exacto. Oye, Fren, y bueno, también te quería preguntar, a ver, ¿cómo? Entonces tendríamos que criar niños. Bueno, ahorita me gustaría que hablaras un poquito de la herida del desamor y el desprecio también, pero bueno, si profundicemos en estas dos antes de que te haga. Entonces, ¿cómo criamos niños suficientes, apreciados? Sí. ¿Cómo iríamos hacia allá? La herida de la insuficiencia, su prevención está en generar sensaciones de suficiencia. La herida del rechazo requiere que los niños experimenten la aceptación, sentirse aceptados como personas. No necesariamente la conducta en donde destruye algo, no, como personas de forma incondicional y absoluta. En la herida del desamor lo que experimentamos es estos pequeños narcisismos, por decirlo así. Una necesidad importante de ser admirado a toda costa, bien sea llamando la atención o bien sea exigiendo que me den un trato privilegiado y especial, como un pequeño tirano, que en la construcción de la identidad pues hay momentos en donde cada quien pelea por lo suyo. Y hay niños que quieren esto, como decías ahora, de voluntad férrea, quieren... pero tenemos que enseñarles que en la vida no todo es posible y no todo es viable. Y claro que tenemos que prestarles atención, pero también tenemos que enseñarles a que esperen, porque no siempre vamos a dejar la cirugía de corazón abierto que estoy haciendo para contestarle una llamada, porque estoy en una cirugía de corazón abierto, se me va a morir el paciente. Claro que son los más importantes, los niños sí, seguro son los más importantes, pero por supuesto. Pero necesitamos que no tengan esta satisfacción inmediata de todo gira a mi alrededor, todo es viable, todo me lo dan. Si a ti te educan como una princesa, te tratan como una princesa, y tú llegas a la escuela y de pronto dices, ¿cómo así? Acá hay otras 30 princesas. ¿Qué pasó? ¿No? Y no entiendes que el princesa es una forma coloquial de tu papá de decirte eres mi princesa, pero no es verdad. Tu papá no es un rey y tú no eres una princesa. Si tú no das ese salto y entiendes que solamente es una forma amorosa de conversación y crees que eres una princesa y tu papá va a la escuela y se pelea con todos porque no te tratan como una princesa, se te va a enredar mucho la vida con el paso del tiempo y vas a llegar a exigirle al hombre que te encuentres por el camino que te trate como una princesa y que sea un príncipe. Y eso solamente existe en Disney. Entonces va a ser muy complicado. Y si no te dan el puesto número 1 y si no giran a tu alrededor, vas a arañar, a rasguñar y a exigir un trato VIP y no vas a querer hacer filas en ningún lugar porque eres un ser de luz especial
y vas a exigir que sin mérito alguno te den un montón de cosas y esto se complica. Termina en formas histriónicas o narcisistas de la personalidad. Necesita uno de mamá y de papá, primero, mirarse hacia adentro, como decíamos con la insuficiencia, porque a veces uno es así. A veces uno tiene una necesidad importante de ser admirado, alabado, y los niños están viendo eso y viendo cómo funciona en ciertos espacios. Así es que ahí necesitamos que los niños crezcan con una sensación de amor profundo, sin que tengan que llamar la atención y sin que tengan que ser los más admirables del planeta, sino que solo por el hecho de existir tienen nuestra atención. No tienen que poner vocecita de tal manera, no tienen que hacer pataleta de tal forma para que tú les pongas cuidado. Ahora es un poquito complejo porque las redes sociales no nos están ayudando mucho con eso, porque ahora hay como una pantalla gigante de exhibición, pero todos, o sea, nosotros, los adultos, todo el mundo. Y se siente rico, y el like se siente rico. Pero los niños están ahí y viendo todo este escenario. Y el desprecio, que es la cuarta herida, es esa sensación de ser un ciudadano tratado como si fuera un ciudadano de segunda categoría, visto como un pedazo de plástico que se puede usar y desechar. Y eso genera mucho resentimiento. Cuando tú tienes esta herida, tú andas a la defensiva pensando que te van a usar, a traicionar, a verte la cara de tonto o de tonta. Estás acostada en la cama y de pronto tu pareja te dice, amor, ¿me alcanzas el control remoto del televisor? Que básicamente es este movimiento. Ese es el esfuerzo. Y tú le dices, alcánzalo tú. Y él como que, ¿qué pasó? O te levantas y te dicen, vas para la cocina, sí. Ay, amor, ¿me traes un poquito de agua? Ve tú. Y uno, pero ¿por qué estas reacciones? Porque en las heridas leemos, en todas, vemos más amenazantes ciertas cosas. Y cuando tengo la herida del desprecio, yo ando con los ojos abiertos a que nadie pase por encima mío, a que nadie me vaya a usar, a que nadie me vaya a utilizar, y reacciono. Y las otras personas como que dicen esta reacción, ¿por qué no? No entiendo. Cuando nosotros tratamos a los niños así, como si fueran pedazos de plástico, cuando los convertimos en el control remoto nuestro. En una época muchos crecimos así, porque los televisores no tenían control remoto, sino eran se me olvida el nombre, una perilla que le daba vuelta, y uno era el control remoto del papá. Y lo llamaba uno, y uno tenía que recorrer 30 metros para llegar a su habitación, hacer así, cuando él estaba a 2 metros, solo que no quería levantarse de la cama. Cuando nos sentimos de esa forma, cuando no somos prioridad, cuando no somos percibidos como personas que podemos elegir en algo, quizás uno no elige a los 4 años qué come, totalmente. Pero a veces crece uno y no puede elegir nada. Ni qué se pone, ni cómo se peina, ni cómo... nada, como un objeto. Ahí necesitamos sentirnos apreciados. Necesitamos ser tratados como personas que tienen que aportar, que tienen valor propio. Esa es nuestra tarea. Y no son cosas del otro mundo. Son cosas que hay que volver cotidianas. Pero siempre el trabajo interno, para que me salga natural, porque tú lo puedes hacer sin que te salga natural, pero en algún nivel se siente, ¿no? Y el trabajo externo con acciones concretas que los nutran. Sí, esto me parece fantástico y gracias también por tener esta conversación ahora, porque justo creo que cada papá o mamá en esta conversación puede estar viendo como qué herida resonó un poco más y también hacer como pues esta introspección propia y ver si esto me hizo sentido. Yo veo así, porque ahorita que tú escribías algunas heridas, en unas yo sentía, ¿no? Como claro, en esta yo noto sensibilidad, pero en estas no, como que ¿de qué me está hablando? No lo he percibido, ¿no? Se ve, yo creo que también aquí haces una especie de evaluación en, no, esta me sonó muy rara, ¿no? Pero esta sí.
Entonces, desde ahí ya te está dando como un pequeño marco introductorio para, mira, hay que empezar a trabajar con esto, ¿no? Tú tienes también el test de personalidad para padres, ¿no? Detectarlo. Donde puedes ver ahí el impacto de tu personalidad, cuáles son estas vulnerabilidades, estas heridas. Y pues si algo te sonó, te llamó aquí también, pues ver cómo se está impactando a los niños. Podemos entonces criar niños suficientes, amados, apreciados y que se sientan, sería aceptados, ¿cierto? Totalmente. Aunque hay un margen que no vamos a controlar. La escuela pesa. La escuela pesa, los amigos pesan, el docente pesa. Por eso todos estos temas de crianza no son competencias solo de los papás. Uno hace lo mejor y ojalá cada vez mejor porque es lo que está en control de uno. Pero no todos lo podemos controlar. Oye, Fren, y ahorita, bueno, tú también tienes 2 hijos. Sí, ya son adolescentes, ¿cierto? Ok. 12 y 15. 12 y 15. Ok. Si tuvieras a Efren aquí sentado, con esta pregunta quiero cerrar este episodio. Si tuvieras aquí a Efren sentado, de papá de sus hijos, pero más pequeños, como en la primera infancia, ¿qué le dirías a Efren de ese momento, si pudieras hablar con él? Uy, le diría lo que me dije en algún momento. Mi hija me dice un día, mi hija empezó a darme cuenta que está muy, muy rígida y que si quedaba de segundo hacía crisis, le daba rabia y si cometía un error se ponía súper mal y en las evaluaciones se ponía súper tensa. Entonces yo dije, uff, está viviendo lo que yo he vivido, yo tengo que hacer algo. Entonces organicé un plan y dentro del plan estaba que todos los días durante un tiempo le iba a contar un error mío y que ella viese pues que el error era parte de la vida. Entonces, el primer día que le conté, me miró y me dijo, ay, pa, como si tú te equivocaras. Y yo, uy, que eso que hubiese sido como un halago para otra persona, para mí fue, uy, no lo estoy haciendo bien en lo que quiero para ella y quiero que le vaya muy bien en la vida, pero que se equivoque. Ojalá un error distinto, no el mismo, sino uno distinto y que aprenda. Y ahí yo dije, claro, no se trata a veces de solo lo que dices o lo que haces, sino de la sensación que transmites con tus formas, con tus miradas, con tus maneras, que es más sutil y uno descuida mucho lo sutil. Digamos que uno dice, no, claro, el maltrato infantil nunca, nunca un golpe, y eso jamás. Y claro, por supuesto, eso jamás. Pero lo sutil uno lo descuida un montón. Entonces yo le diría a ese papá sobre todo que trabaje la conciencia constante de estos movimientos hasta que se le vuelva cada vez más natural. Porque lo sutil también genera cositas que van enviando punticos a la herida que no quieres. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Efren, por compartir. Gracias por estar aquí. Familia, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.